Hey, muy buenas noches. Vamos a ir yo a la mediación de base de datos correspondiente a la tarea número 3 y nos da un chancecito para que más compañeros se nos unan, pero solo tenemos a Diana. Entonces, primero esperemos que en el transcurso de la sesión, pues otros se nos unan. Agradecer a Diana y a los que vean esta transmisión o este video más adelante, agradecerle por el tiempo que van a destinar a ello, ¿verdad? El tiempo es un recurso finito para nosotros y yo pues considero, siempre doy la importancia cuando se dedica tiempo de cada uno de nosotros a ver un material como este. Primero que nada voy a presentarme. He activado la cámara por lo menos ahorita. En un momento la voy a quitar para que pueda fluir la transmisión, o fluya lo más adecuado posible. Mi nombre es Hendrik Mejías, tutor de la UNED. También he estado en otras universidades dando clases, pero hoy por hoy, desde el 2010, soy tutor de la UNED, en los planes de licenciatura y también en ingeniería. Entonces, para mí es un gusto pues, compartir esta mediación con todos ustedes. Para mí hemos preparado una pequeña, bueno, más, no es tan pequeña, una presentación con una agenda de básicamente 6 puntos. Y lo más importante, pues, es el punto 3, que es donde vamos a hablar un poco de Big Data o Big Data, como también se conoce. Luego vamos a profundizar en el enunciado de la tarea que tenemos que entregar el próximo domingo, ¿verdad? Tenemos fecha límite y hora hasta las 12 de medianoche. Y pues también vamos a ver en la rúbrica, que es muy importante, para mí es muy importante porque ahí están los puntos y las IES, ¿verdad? De lo que se le va a calificar en la tarea. Entonces, es importante tener claro cuál es qué es lo que se nos va a calificar en esta tarea número 3. Entonces, bueno, he puesto la cámara un momentito, al final la voy a poner de nuevo. Voy a quitarla en este momento para poder continuar con la presentación y que esta fluya como debe ser. Bien, antes de entrar a lo que es Big Data, pues quise traer y compartir con ustedes, voy a quitar la cámara, eh, compartir con ustedes un par de definiciones que por lo general nos encontramos cuando estamos buscando información sobre analítica o ciencia de datos. Entonces, quise traerlo aquí para que quede un poco claro, ¿verdad? Uno es lo que es inteligencia de negocio, lo podemos encontrar así en la literatura, también lo podemos encontrar en inglés como Business Intelligence o BI. Entonces, cualquiera de los tres forma que lo encontremos, pues nos estamos refiriendo al mismo concepto. Y básicamente, esto lo que representa o lo que referencia es al uso de herramientas y estrategias. ¿Para qué? Bueno, para poder transformar información en conocimiento. Todo lo que aquí vamos a ver, inteligencia de negocio, el concepto que está más abajo, analítica de negocios, todo eso que es lo que persigue. Primero, buscar data, ¿verdad? Buscar la información, o fuentes de información. Luego de eso, bueno, hay proceso de transformación que más adelante vamos a ver, y todo con el objetivo de que esa información nos pueda brindar los insumos para toma de decisiones que sean exactas, a tiempo, ¿verdad? Eh, y que realmente pues traiga beneficios a la organización. Entonces, esos conceptos lo que persiguen es transformar información en conocimiento para toma de decisiones. El otro concepto que quise traer es el de analítica de negocios. También usted en la literatura lo puede encontrar como Business Analytics, BA, o también lo puede encontrar como analítica empresarial. Entonces, porque a veces
Depende qué esté leyendo uno, pues le puede hacer un poco de enredo, ¿verdad? Analítica de negocio, analítica empresarial, Business Analytics, BA, es lo mismo. Y básicamente lo que es la analítica de negocio es un grupo de herramientas, ¿verdad? Lógicamente de software, ¿verdad? Y está hecho para poder crear informes, para analizar datos, para hacer consultas, etcétera. Y todo con la finalidad de qué? De poder tomar decisiones en base a datos. Aquí es tomar decisiones sanas, oportunas, basadas en datos. Entonces, para iniciar, quise compartir esas dos definiciones para luego entrar a lo que queremos. Ya pásame para pasarme. Pasarme Filmina. Y entonces aterrizamos en uno de los conceptos que estamos ahorita pues desarrollando en el curso, ¿verdad? Que es el concepto de Big Data o también pues Big Data, como se pronuncia en inglés. Para eso he traído tres definiciones sobre lo que es Big Data. Primero, la primera definición hace referencia a un conjunto de datos grandes, ¿verdad? Aquí el Big, bueno, es grande, ¿verdad? Big Datos, grandes datos. Entonces hace referencia a un conjunto de datos grandes y complejos que precisan aplicaciones informáticas no tradicionales para poderlos tratar. Y aquí me quiero detener un toquecito, ¿verdad? Un momento, porque precisamente cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos, pues ocupamos infraestructura un poco más amplia, ¿verdad? Para poderlo tratar. Por eso últimamente ha aparecido el concepto de, bueno, tiene un buen rato, el concepto de cloud computing, que es computación en la nube, donde ahí pues podemos tener acceso en cuestión de segundos a un clic, poder aumentar, aprovisionar, aumentar las capacidades de memoria, de equipos, servidores, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando estamos trabajando con grandes volúmenes de datos, como es el tema de Big Data, entonces ocupamos procesamiento un poco más grande. El otro concepto dice que describe un gran volumen de información, de datos, tanto estructurado como no estructurado, y más adelante vamos a ver esos tipos de datos, ¿verdad? Hay tres, pero ya lo vamos a ver. Dice que inundan los negocios día a día. Lo importante, más que lo que hace una organización con los datos, con Big Data, es lo que realmente esa organización hace con los datos. Dice que puede tomar mejores decisiones y hacer movimientos de negocio estratégico. Aquí lo importante para la toma de decisiones es eso, ¿verdad? Los datos. Y el último concepto, pues habla de también conjunto de datos, ¿verdad? Donde el tamaño, la complejidad y la velocidad dice que dificulta un poco, pues, el poderlo capturar, gestionar, procesar con herramientas convencionales. ¿Ok? Y es que es eso, ¿verdad? Hoy por hoy, cuando hablamos de datos, y voy a pasar a la siguiente filmina, porque en la siguiente filmina, o más bien voy a adelantarme, no, vamos a ir en orden. Eh, Hoy por hoy, pues estamos inundados por mucha información, no solamente información interna que está en las organizaciones, sino también información externa, información en redes sociales como Instagram, como Facebook, como Twitter, etcétera, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también de sensores, de cámaras, etcétera, ¿verdad? Existen muchos tipos diferentes de información o de fuentes de información, ya lo vamos a ver en la siguiente filmina, eh, que, que eso hace que pues tengamos mucha información, mucha data y el procesarla sea un factor importantísimo, ¿verdad?
para poder sacar jugo de esos datos. Ahora bien, cuando está hablando de Big Data, el concepto pues involucra cinco características, las cinco Vs, o dependiendo pues en qué país nos encontremos, también se habla de las cinco V. Cuando habla cinco V o cinco V es lo mismo, son características que deben tener eh, cuando estamos hablando de Big Data. Y son las que están acá. La primera es el volumen. Cuando hablamos de Big Data, bueno, estamos hablando de grandes cantidades de información, ajá, que son generados y guardados en diferentes dispositivos todos los días, se mueve mucho. La otra V, la variedad, básicamente tiene que ver con de dónde vienen los datos, que hay diferentes tipos de datos. Estamos hablando de datos, por ejemplo, imágenes, audios, videos, información que está en nuestra base de datos, eh, archivos JSON, por ejemplo, o XML o HTML. Hay diferentes fuentes de información y pues ocupamos poderlas utilizar a todas ellas. La velocidad también es un aspecto importante dentro de Big Data, ya que pues se mueve mucha información. Por ejemplo, si nosotros activamos nuestra geolocalización y pues nos movemos, ese movimiento durante ese traslado se genera mucha información donde estamos nosotros ubicándonos, etcétera. Entonces, la información cambia mucho. La veracidad tiene que ver con que los datos, pues, va relacionado con lo anterior, varía mucho y tenemos que garantizar que los datos que nosotros estamos utilizando en términos de Big Data para tomar decisiones sean buenos, ¿verdad? Sean veraces. No vamos a tomar decisiones con la información de hace una semana o hace un mes, porque eso va a repercutir negativamente en las decisiones que nuestros tomadores de decisiones de nuestras organizaciones pues vayan a hacer con esa información. Entonces, la información tiene que ser veraz. Y pues también, pues tener un valor, debe ser útiles, tener un valor. Si vamos a tomar decisiones sobre, por ejemplo, cuál artículo se vende más en una tienda, no vamos a utilizar la información de la geolocalización que estábamos hablando hace un ratito, ¿verdad? Esa información de la geolocalización, pues, puede ser muy útil para otra cosa, pero no va a ser útil para tomar decisiones en cuanto a cuál artículo, por ejemplo, se vende más. Ahora, ¿cuándo considerar que estamos ante un concepto Big Data? Muchos de los profesionales en tecnología, analistas, hablan del concepto Big Data cuando tenemos información de varios teras o inclusive de varios petabytes de información, de 30 50 terabytes a varios petas, es decir, cuando la cantidad de información que tengamos supere los 30 terabytes para arriba, estamos ya ante un concepto de Big Data, o sea, mucha información. Ahora, ¿qué es lo que hace que tengamos tanta información? Principalmente por la naturaleza, o sea, cuando adicionamos a los datos estructurados, que vamos a ver qué es, los datos no estructurados, porque ellos son los que se obtienen sensores, eh, qué sé yo, eh, en redes sociales, la información que se tiene de video, de audio y todo ese tipo de información, pues es muy pesada. Por eso es que eh, esta cantidad es tan grande de información, pero es importante considerar tanto la información que viene de nuestra base de datos como información que viene de otros medios. Ahora bien, ¿cómo se toma o cómo podemos usar esa información de Big Data para tomar decisiones? Bueno, este gráfico que está acá más o menos refleja ese proceso. Hay sistemas internos
de nuestra organización, ¿verdad? Digamos, sistemas que sirven planillas, sistemas de clientes, sistemas de ventas, etcétera. Esos son sistemas internos, pero también tenemos sistemas externos que podemos utilizar como, qué sé yo, información de tipo de cambio Banco Central, por ejemplo, o información que viene de redes sociales, como la que está indicada a la izquierda de esta filmina, información que viene de Facebook, de Google, etcétera, que viene de otras redes sociales como Instagram, Twitter, etcétera, o de otras fuentes, la nube, etcétera, ¿verdad? O otros dispositivos, sensores, cámaras de videos. Todo ese tipo de información que son distintas, no viene de distintas fuentes, se tienen que, de alguna u otra forma, pues, procesar, ¿verdad? Eh, y almacenar. Cuando hablamos de procesar, entonces estamos hablando ahí de concepto de ETL, que ETL es extraer, transformar y cargar. Eh, Extraer porque necesitamos identificar las fuentes, identificarlas y de una u otra forma, pues, estandarizarlas, y en ese proceso, pues, partir para la transformación. ¿Cuándo transformamos datos? Transformamos datos, por ejemplo, cuando viene, digamos, tenemos tres fuentes de información y viene en un campo como fecha, y en unos viene día, mes, año, otro viene año, mes, día, o mes, día, año. Entonces, la idea, cuando estemos transformando información o data, es esa, poderla eh, estandarizar, ¿verdad? Como el caso, este caso, el ejemplo que les puse. Pero igual, los tipos de datos, etcétera, eh, o puede generar data derivada, qué sé yo, que se tome dos columnas y de dos columnas se genere otra, o campos calculados. eh, entonces, todo eso se hace en la transformación. Ahora bien, cuando ya tengamos transformado, pues viene el cargarlo, y tenemos que cargarlo a algún lado, ¿verdad? ¿No? Todo eso tenemos que cargarlo, a una base de datos, que puede ser una base de datos, data warehouse como está acá, ¿verdad? Donde se puede almacenar mucha información. ¿Y eso para qué? Bueno, para aplicar ciencia de datos mediante algoritmos eh, de analítica, o aplicando herramientas de inteligencia de negocios. Entonces, poder visualizar eso mediante algún visualizador, que puede ser Reporting Service en caso de Microsoft, o puede ser Power BI, o puede ser Tableau, eh, para, para que alguien tome decisiones. Ese más o menos sería el flujo en el cual queremos o vamos a transformar data, grandes cantidades de información de data de diferentes fuentes, para la toma de decisiones basadas en datos. Ok, les comentaba que hay diferentes fuentes de datos. Cuando hablamos de datos estructurados, estamos hablando de datos que tenemos, por ejemplo, en nuestra organización. O sea, información que está en base de datos, en tablas de base de datos, donde tienen un formato, donde tiene una longitud, el tipo de datos, si es, por ejemplo, varchar o string, o si es numérico, qué tipo numérico, ¿verdad? Entonces, esos serían los datos estructurados que están en nuestras organizaciones. También tenemos datos semiestructurados, que son aquellos que tienen cierta estructura, todavía tienen cierta estructura. Por ejemplo, data que viene de páginas HTML, o de archivos como JSON, o con formato XML. Esos serían los datos semiestructurados. Y tenemos también los datos no estructurados, que son aquellos que son como los videos, los audios, imágenes, archivos PDF, archivos en texto, que no tienen una estructura, ¿verdad? En donde, o sea, que están por ahí en la organización, pero no tiene estructura como si la tiene una tabla, los datos que están en una tabla. Pero todos esos datos son importantes, o sea, no solamente debemos considerar los datos de nuestro sistema, sino también de data no estructurada. De hecho, según la estadística que por ahí estaba repasando un día de estos, se decía que para la toma de decisiones,
el 80% de la información o de la data se extrae de los datos no estructurados. Es decir, imagínense, solamente un 20%, solo un 20% proviene de nuestra base de datos que tienen información estructurada. El gran aporte para toma de decisiones viene de redes sociales, vienen de imágenes, vienen de videos, de audios, etcétera. De ahí la importancia que nosotros en la toma de decisiones eh, podamos, tengamos muy en cuenta la información que se puede extraer de data no estructurada. Bueno, ya más o menos vimos ahí el ETL, ¿verdad? Que es esta imagen, tal vez está un poquito más clarita que la anterior, o va bien, como que amplía la parte del ETL que yo les comenté ahí, que el E es de extracción, básicamente que eh, de diferentes fuentes de información pasa, se transforma y luego se almacena en algún medio, una base de datos, un data warehouse, para luego, pues, poderlo presentar en forma bonita, visual, a los que toman decisiones en nuestras empresas. ¿Y por qué es importante tomar decisiones basadas en datos? Principalmente porque, bueno, hay una cosa importante con Big Data, que es la reducción de costos. El tener, por ejemplo, información o grande volumen de información en nube, en un data warehouse o un data lake, es mucho más barato tenerlo en nube que tener ese montón de información en una infraestructura on-premise, en tierra. Porque en tierra, pues tendríamos mucho equipo, eso sería muy costoso. También las decisiones, pues, van a ser más rápidas y mejores, ¿verdad? Vamos a tener mejor. Y eso nos va a permitir, pues, a la empresa poder brindar nuevos productos y nuevos servicios de forma más rápida. ¿Dónde se aplica, dónde se aplica el Big Data? Bueno, en negocios y marketing, en salud, en finanzas, en industria, manufactura, sector público, en fin, todo lado. De hecho, pues, el primer casito del enunciado de la tarea número 3, ahí está un link donde uno puede ir y revisar 10 áreas o sectores donde se utiliza la Big Data. Pero la aplicación de Big Data, pues, en cualquier parte, ¿verdad? Recordemos que esto es para tomar decisiones y las decisiones se toman bien con datos. Algunas herramientas de almacenamiento y gestión de datos que podemos utilizar para Big Data es, por ejemplo, Hadoop, ¿verdad? Para procesar grandes volúmenes de información. Hadoop, base de datos no SQL como MongoDB, Cassandra, para manejar, administrar datos no estructurados, ¿verdad? Datos que vienen con formatos distintos. Ahora bien, para procesar datos, pues tenemos ahí plataformas en tiempo real, como es Apache Spark y Kafka, ¿verdad? Son para procesamiento en tiempo real. Les comentaba hace un rato algunas herramientas para visualización de datos, para toma de decisiones, ¿verdad? Para ver los datos bonitos en gráficas. Por ahí tenemos Tableau y pues en Microsoft la herramienta Power BI. También, pues, otra herramienta que utilizan para la inteligencia artificial y machine learning, eh, en lo que hemos usado Python, pues está la librería Scikit-learn, y también, pues, se puede utilizar el TensorFlow. Son bibliotecas de código abierto. Ahora, tal vez una de las cosas más importantes, los desafíos más importantes que tiene Big Data es eh, lo que es la privacidad y seguridad. Recordemos que en Big Data ahí tendríamos grandes cantidades de información. En Costa Rica hay una ley, la 8968, que tiene que ver con protección de los datos, la PRODAT. Es muy importante, pues,
tener presente, y es uno de los grandes desafíos de cuando tenemos grande cantidad de información. Hay datos que son sensibles, datos que son restringidos, tal vez otros no, pero que son de acceso público. Pero sí es importante considerar la privacidad de la información, ¿verdad? Y no solamente eso, la seguridad, que no sea vulnerada por algún hacker o algo así. Otro de los desafíos también es el poder almacenar y procesar esas grandes cantidades de información, ¿verdad? Porque estamos hablando de más de 30 terabytes, ¿verdad? En adelante. Entonces, estamos hablando de mucha información que va a ocupar almacenamiento y, sobre todo, procesamiento, ¿verdad? Hablamos hace un momento de las 3 o las 5 V, ¿verdad? La información tiene que ser veraz y eh, entonces debe tener un valor. Entonces, es importante el procesamiento de esta grandes cantidad de información, que no duremos una semana, por ejemplo, en poder brindar data o conocimiento a nuestros gerentes para tomar decisiones, ¿verdad? Intentamos que el procesamiento sea lo más pronto posible. También ahí está hablando de la calidad de la información, de los datos. Hay que asegurar de que sean data buena, que sea actualizada, ¿verdad? Y que sea consistente. Y bueno, y lo que es la integración de la información, pues, le hablaba hace un rato de las diferentes fuentes, ¿verdad? De diferentes tipos de datos. Entonces, uno de los desafíos es poder combinar esos distintos datos de esas distintas fuentes para ese procesamiento, ¿verdad? Y poderlo luego, en base a eso, pues, tomar decisiones y poderle dar ese valor importante que ocupa la gerencia para toma de decisiones. Rápidamente, ya para entrar no sé qué hora tenemos, pero bienvenido Diana, hay dos Dianas y Dariel, que es 6:35. Eh, rápidamente, bueno, aquí hay 6 tipos de analítica, tal vez la más importante son las primeras 4, quiero referirme rápidamente a ello. Tenemos ahí, voy a ver, primeras 4 recientemente, lo que es el análisis, analítica descriptiva. Eh, Básicamente, esta analítica responde a qué sucedió, qué sucedió. Tenemos información, pero ¿qué sucedió? Un ejemplo, ¿cuáles fueron nuestras ventas la semana pasada? Sí, en base a la data, pues un select ahí, ¿qué pasó la semana pasada en nuestras ventas? La otra analítica, que es un poquito más profunda que la anterior, es la diagnóstica. Y básicamente esta responde a una pregunta, que es ¿por qué sucedió esto? Un ejemplo, por ejemplo, podría ser ¿por qué aumentaron nuestras ventas esta semana con respecto a la semana anterior? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué aumentaron nuestras ventas? ¿Qué se hizo diferente esta semana que aumentó nuestras ventas con respecto a la semana anterior? Luego tenemos la analítica predictiva. Básicamente toma decisiones del pasado y el presente para predecir sobre el futuro. Y responde a una pregunta, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá con esta información? Un ejemplo podría ser, ¿cómo creemos o cómo pensamos que serán nuestras ventas en las mismas tiendas durante la temporada, no sé, temporada navideña o la temporada de fiestas? O sea, ¿cómo será? ¿Qué sucederá así? Y por último tenemos la prescriptiva, que es utilizar predicciones, ¿verdad? Te hablo anterior, eh, para obtener algo. Responde principalmente a la pregunta que es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y algún ejemplo puede ser, eh, según nuestras predicciones, recomendamos enviar más producto, ¿verdad? Más cantidad de X producto, no sé, algún producto en particular, a fin de evitar que se agote. Pero ya es como para tomar, ya utilizando algoritmos Machine Learning,
toma de decisión, de predicciones, eh, poder tomar alguna acción. ¿Qué debemos hacer, sí? O ¿qué debemos hacer para tal cosa? Para que no se agote un producto, por ejemplo. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes de Big Data, ¿verdad? Eh, la otra semana también voy a estar en esta mediación. Ahora, tal vez al final me pueden decir, eh, tengo dos temas para la próxima semana. Puede ser crear un ETL, ¿verdad? En vivo, a todo color, un ETL, en Integration Service de Microsoft. Eso, o también el otro tema puede ser ese, o también, pues, hablar un poco sobre una metodología de desarrollo de proyectos y datos, se llama CRISDM. Entonces, pues ahora al final me dice qué le gustaría que desarrollemos la próxima semana en los primeros 30 minutos. Ahora lo que vamos a continuar ya en la segunda parte es ver el instrumento que teníamos para esta semana. El instrumento es la tarea número 3, tiene un valor importante, un 20% de su nota final. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que la desarrollemos bien. Voy a leer el enunciado y lo que pide para desarrollar esta tarea número 3. Lo voy a leer ahí rápidamente. Considere los siguientes dos casos de ejemplos de uso de data analítica. El primero es mejorando la seguridad y el cumplimiento de la ley. Dice así, el análisis de Big Data se está empleando de forma intensiva en la mejora de la seguridad y en los cuerpos de aplicación de la ley. La noticia que se filtró vía Wikileaks de que la NSA ha estado espiando en todas las comunicaciones de todos los ciudadanos, bueno, ya como corta. El objetivo es la protección de ataques terroristas. Otros usos de tecnología Big Data lo encontramos a la hora de detectar y prevenir ciberataques. El sistema de IA creado en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, predice el 85% de los ciberataques. Otros ejemplos, las fuerzas policiales están empezando a utilizar herramientas Big Data para dar con criminales e incluso prevenir actividades criminales. Otro ejemplo que lleva años empleándose es en la detección de transacciones fraudulentas con tarjeta de crédito. Ya véase que los diferentes aplicabilidades de Big Data. Y esto es lo que les comentaba. Aquí hay una fuente, en la parte inferior está una fuente. Ahí podemos, si le damos un clic ahí, bueno, en enunciar la tarea, esto nos lleva a 10 casos reales de donde se utiliza Big Data. Por si lo quieren chequear. El segundo punto o el segundo caso, más bien, perdón, el segundo caso dice, mejorando la salud pública. Otra área de uso de datos masivos colectivos es el de la codificación de material genético. Cuanto más usuarios participan, más beneficios obtienen. Bien para saber más sobre nuestros ancestros, qué dieta o alimentos son más adecuados para nuestro genotipo, o para descubrir cómo o por qué se activan determinados genes que pueden derivar en enfermedades crónicas. La capacidad de procesamiento de plataformas de análisis de Big Data nos permite ya descodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos y participar y permitirá encontrar nuevos tratamientos y comprender mejor las enfermedades, sus desencadenantes y los patrones de propagación. Piense qué sucederá cuando todos los dispositivos y sensores que llevamos encima, y cada vez llevaremos más, con marcadores de nuestro cuerpo se apliquen a millones de otras personas. Los ensayos clínicos de futuro no tendrán que estar limitados a muestras pequeñas, sino que todo el mundo podrá formar parte de. Las técnicas de Big Data ya están empleando, por ejemplo, para monitorizar bebés en la unidad de neonatos de un hospital en Toronto. Grabando y analizando los latidos y el patrón de respiración de cada bebé, la unidad ha desarrollado unos algoritmos que pueden predecir infecciones 24 horas antes de que los primeros síntomas aparezcan. Vea qué bueno. De esta manera, el equipo médico puede intervenir y salvar vidas en un entorno en que cada hora es importante, cada hora cuenta.
El análisis de datos masivos también se utiliza a la hora de controlar y predecir la evolución de las epidemias y brotes de enfermedades, integrando datos de historiales clínicos o análisis de datos de redes sociales. Puede detectar brotes de gripe en tiempo real simplemente escuchando lo que la gente publica en sus perfiles públicos. Otras aplicaciones científicas prácticas llevan más tiempo. Reconocimiento del habla, procesamiento de imágenes en el cerebro para ciegos, pero es como el Big Data cuando los resultados están consiguiendo avances significativos. Vea, y no faltará mucho tiempo. Vea qué interesante poder a los pobres cieguitos, ¿verdad? Que poder aplicar la inteligencia artificial y todo eso, y Big Data, para, para formar imágenes, ¿verdad? En el cerebro de los cieguitos. Qué bueno sería eso. Y bueno, ya lo que pide la tarea en sí es lo siguiente, son 4 puntos. Dice, con base en el capítulo número 2, Analítica de Negocios, del libro Inteligencia de Negocio y Analítica de Datos, de Luis Joyanes Aguilar, se menciona herramientas para analítica de negocio. Esto está en la página 58. Yo lo revisé ahora, estaba buscando dónde estaba. La página 58 del capítulo 2. Ahí están las cinco herramientas, que son estas que están acá. Modelos de datos, minería de datos, OLAP, herramienta de reporting y query, y analítica de Big Data, de Big Data. Entonces, dice que lo que primero se pide es cuáles son las características o define las características y las desventajas de cada una de esas cinco herramientas que se menciona en el capítulo. Y aquí, eh, y aquí es importante, como recomendación, que no solamente se queden con lo que está en este libro, ¿verdad? Sino que utilicemos la red, la web, para investigar más sobre estas herramientas y poder responder adecuadamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las características y desventajas? Importante, yo siempre le digo a mis estudiantes de que ahí está hablando de características y de ventajas, está en plural. Eh, que no pongan, por favor, una desventaja o una característica, no, o sea, pongan dos, pongan tres. O sea, tres es un número de ahí en adelante es lo importante, ¿verdad? Uno es nada, muy poco, y dos es más o menos. Entonces, para que tengan cuidado ahí. El punto 2 dice, la Municipalidad de San José desea implementar estas soluciones de Big Data, ajá. Describa para cada caso, o sea, los casos que acabamos de ver de seguridad y salud pública, una herramienta analítica de negocios que la municipalidad puede aplicar. Justifique por qué esa herramienta es propuesta. O sea, en base a la pregunta número 1, donde usted va a investigar las características y las ventajas y desventajas y todo de las cinco herramientas, entonces, bueno, con lo que ahí investigue, ustedes, pues, para cada uno de los casos, escogen una de esas cinco herramientas y la desarrollan. ¿Ok? Aplicado a lo que la municipalidad quiere hacer, que sea, que es implementar solución de Big Data. El punto 3 que se solicita, indique la forma como la Municipalidad de San José puede implementar cada una de las herramientas explicadas en el punto 2 y qué riesgo puede tener, justifica su respuesta. Aquí igual, toda la investigación que usted realice en el punto 1 le va a ayudar para atender adecuadamente la pregunta 2 y la pregunta 3, ¿verdad? Y finalmente, se pide que demos 3 recomendaciones a esa institución, a la Escuela de San José, para que inicie con el proyecto. Aquí, importante, ¿verdad? El punto 1 es lo más importante. Gasten ahí tiempo suficiente para investigar y eso le va a dar lo necesario para que ustedes puedan responder adecuadamente a lo que pide el trabajo. Voy a activar la cámara ahí para que Diana y Ariel pues sepan con quién está hablando, me conozcan. Y continuando ya con la rúbrica, y vean, esto es importantísimo. Ustedes tienen que, o sea, antes de empezar a hacer cualquier trabajo, estamos en la tarea número 3, pero cualquier trabajo, tengan bien clarito, conozcan.
Dedíquele su tiempito para entender o para tener claridad de lo que se le va a evaluar. Por ejemplo, el punto de formato son 9 puntos. A veces perdemos puntos ahí sin gracia porque básicamente son cosas que uno podría o debe cumplir en cualquier trabajo. ¿Y por qué es importante que lo cumplan? Porque ustedes van a ser profesionales, los futuros profesionales, ¿verdad? De nuestra carrera. Y bueno, ustedes van a atender necesidades de los clientes. Entonces, los clientes le van a pedir ciertas cosas. Hoy por hoy, nosotros los profesores somos los clientes. Estamos pidiendo que nos hagan un trabajo, una tarea, y le estamos pidiendo ciertas características. Por ejemplo, que el documento venga en PDF. Entonces, envíenlo en PDF, vale un punto. O que tenga ciertos apartados, o que venga con letra dial y espaciado 1.5, o que el nombre del archivo, aparte que sea PDF, tenga sus apellidos, su nombre, el instrumento y luego el código de curso. O sea, eso es lo que le está pidiendo el cliente, nosotros, los tutores. Y eso es lo que ustedes se van a enfrentar cuando estén el día de mañana atendiendo un proyecto de tecnología. El usuario, el cliente te va a pedir cómo quieren su proyecto. Entonces, ahí véanlo como una preparación para el futuro. Entonces, vea que 5 puntos vale el punto 2 de formato, ¿verdad? Que venga la portada, trabajo no va a venir sin portada. Que venga la portada, la tabla de contenidos, tabla de figuras y tabla de anexos y sus anexos y el glosario. La tipografía, el espaciado, vale un punto, los márgenes, párrafos, sería otro punto, y el nombre de archivo un punto. Vea que esos nueve puntos no deberían perderlos, ¿verdad? Igual que la introducción, esos 2 puntos de la introducción, pues no deberían perderlos porque todo trabajo tiene que tener una introducción, con iguales conclusiones y bibliografía. Entonces son puntos que ustedes no deberían fallarlos. Y bueno, aquí básicamente se le da como un guión de lo que debería tener la introducción. ¿Cuál es el tema de la tarea? ¿Por qué se desarrolla? eh, Etcétera, ¿verdad? Entonces, a este le da un guión de cómo ustedes pueden desarrollar la introducción. 2 puntuales. El grueso es este apartado del contenido que el definir las características y ventajas de cada una de las 5 herramientas vale 10 puntos. Eso quiere decir que cada uno vale 2 puntos. Entonces, esto es fácil de calificar. O sea, si ustedes presentan eh, solo 4 herramientas, ya van a tener un 8 puntos, siempre y cuando cada una de esas 4 herramientas tenga sus características y sus desventajas. El punto 2, que es describir para cada caso una herramienta, seleccionar una de las herramientas y escribirla para cada caso, ¿verdad? Justificándola. Eso vale 4 puntos, son 14. Luego, cómo podría implementar cada una de las herramientas y qué riesgos podría tener. Eso vale 4 puntos también. Y las 3 recomendaciones, 1 punto por cada recomendación, son 3 puntos. Estamos 8, 9, 10, 11, 21 puntos. ¿Ok? Dedíquenle tiempo al punto 1 para que puedan desarrollar bien los siguientes, el 2, 3 y 4. Dentro del trabajo, vean, enriquezcanlo vean que ahí dice que estos 4 puntos es muy sencillo. Enriquezcan el trabajo con al menos un cuadro, un gráfico, una imagen, algo. ¿Ok? Eso le va a permitir no solamente desarrollar más el contenido, sino también cuando usted incluye un cuadro, imagen o gráfico, el trabajo se ve más elegante, ¿verdad? Importante indicar la fuente. Si la fuente, o si usted hicieron el grafiquito, la imagen o lo que sea, o el cuadrito, pongan a fuente autoría propia. Si la
Si la traen de algún lado, pues entonces indiquen ahí de dónde, de qué fue, de qué lado lo están extrayendo esa referencia. ¿Ok? Esos son 4 puntos. Con solamente uno de ellos que pongan son 4 puntos. Las conclusiones, 3 conclusiones, 3 puntos, un punto por cada conclusión. Y también importante las referencias bibliográficas, que estamos pidiendo 4 de referencias válidas, ¿verdad? ¿Cuál es? eh, Wikipedia, por ejemplo, Wikipedia no es una fuente válida. Entonces, pero alguna fuente importante, entonces pongamos ahí al menos, bueno, 4 por lo menos, que cumplan con el formato APA, y bueno, ahí tendrían esos 4 puntitos. Y básicamente, terminamos antes. Eh, Básicamente eso es lo que quería, lo que traía para hoy. Eh, Si tiene alguna pregunta, adelante. sí, buenas Daniel. noches, soy Dariel. Bueno, usted mencionó que, o sea, los 4 puntos son un cuadro, un gráfico, una imagen y un anexo, ¿verdad? No es como poner nada más alguno de esos cuatro, digamos. No me Por lo menos equivoco. yo, con uno, vamos a ver, el anexo, es que el anexo, ahí habla de anexo, pero más El arriba, anexo sí sería como obligatorio, seguro. sí, porque en la parte de la portada, y ahí me tocó para atrás, para ponerle Pero con lo que es un cuadro, un gráfico y una imagen, sería poner los uno, tres o solo uno. uno. Ah, Por lo ok, menos está bien, yo, muchísimas gracias. con al menos un, bueno, yo con que venga uno, pues, ahora, yo siempre he dicho, y ahora lo dije también, ¿verdad? Que cuando hablamos de las ventajas, sí, de ventajas y características de la herramienta, cuando uno pone ya es como uno dice, uso uno, ¿ah? No, sí, Dos, como tal vez para sí, la otra parte del trabajo sí se ocupen más, pero yo hablaba como de un cuadro, es que yo siempre pongo los tres, digamos, siempre pongo un cuadro, un gráfico y una imagen, como para... eso sería lo ideal, ¿verdad? Ah, Poner ok, uno en cada uno, sí. Y además, esa es la excelente. recomendación que te puedo dar. Porque aquí también hice un anexo, pero en el apartado 1 de formato, aquí también tabla de anexo y su anexo o sus anexos. Ahí hay un punto, eso vale un punto. Entonces, yo por lo general aquí es donde lo califico, y en la parte de elementos incluidos, pues que venga esto, un gráfico, un cuadro, una imagen. Ah, está bien, ¿no? Perfecto, profe, muchas gracias. Me gusta. La tarea es muy, vamos a ver, aquí todos los trabajos son más del lado investigativo, ¿verdad? Para que ustedes, eh, pues desarrollen esa parte. Cuando uno está trabajando, yo tengo casi 30 años de experiencia de estar en esto de tecnología, 14 estar en la unidad de tutor, es bastante. Eh, pues uno tiene que investigar mucho también. A veces, vamos a ver, uno no todo lo sabe. A veces un error, por ejemplo, te parece ahí echar un error que no dice nada, entonces usted tiene que investigar, meterse a todo lado a investigar. Eso es lo importante de hacer este tipo de trabajo, porque a ustedes lo ponen a investigar en este caso, sobre concepto bueno, estas herramientas, básicamente, pero cuando usted se topa con un problema, hay que investigar, ¿verdad? Eso es importante para o sea, pues, cuando ustedes lleguen al mercado laboral, lleguen con ciertas habilidades ya blandas, ya intrínsecamente, ¿verdad? Que sea algo natural. Y bueno, la otra semana, si Dios lo permite, también voy a acompañarlos, voy a traer, vamos a ver si hago un mix ahí, porque poco sobre ETLs, y hacer un ejemplo ahí. Ahora estaba viendo, pero ahí está dando.
un error, no lo pude mostrar, pero si no la otra semana, tal vez puedo mostrarle algo, algunas cosas rápidas, porque realmente media hora es muy poco tiempo, ¿verdad? Para poder desarrollar estos temas. Pero vamos a ver si quiero también traerles un poco sobre la metodología que se llama CRITM, que por ahí yo creo que ustedes ya lo han ojeado, pero quiero pues desarrollar el tema ese y ahí hay un apartado donde se transforma la información, entonces podemos ver un momentito, hay un ETL ahí que, o alguno de los que tanto hemos hecho, si me lo permite. Entonces, Sí, compañero, no sé si tienen más preguntas. no, yo más preguntas no, pero justo le iba a comentar que me llegó una notificación, bueno, de una empresa que buscaba, eh, bueno, un desarrollador y diseñador de data workflows en Canime, la plataforma esa analítica. Justo la estaba leyendo yo haciendo las tareas. De hecho, me acuerdo que una de las tareas la hice de esa plataforma de análisis y, digamos, todo el trabajo se enfocaba como en saber resolver problemas usando esa plataforma y en realidad no pedían, o sea, no pedían nada más que eso, digamos. Y el pago era, creo que, si no me equivoco, $3,000 al mes. Y me impresionó porque yo no, o sea, ya hasta que estoy llevando esta materia, conocí la herramienta. Canime, si no Sí, me equivoco, es que se llama. sí, este tema de ciencia de datos, analítica, es a mí me apasiona, es muy bonito. Eh, y hay muchas empresas que ocupan. Y vamos a ver, estamos inundados con mucha información y como decían por ahí en la presentación que les traje, cada vez vamos a estar con más dispositivos encima, ¿verdad? Que no tenemos un reloj, tenemos ahí, no sé, eh, cada vez vamos a tener más dispositivos que van a generar mucha información de data no estructurada, que representa el 80%, le reitero, el 80% de la información que ocupa, que se ocupa para tomar decisiones. O sea, el grueso de información o de data viene de dispositivos con diferentes fuentes que no son data estructurada. Entonces, estamos inundados con mucha información y vamos a seguir inundados. Los tomadores de decisiones ocupan eso, tomar decisiones, pero no a lo loco, no así como al aire, no. Necesitan que la información, que la data les diga el camino a seguir. Entonces, hay mucha fuente de empleo en ese sentido y salarios, para empezar, están bien. Entonces, a mí me apasiona este tema y ojalá que ustedes también, es muy interesante. Y, y bueno, ahí está. Hay mucho lugar donde que están pidiendo profesionales de esta rama, de este campo. Entonces, no, agradecerles el espacio, que me hayan acompañado, no estuve solo por lo menos, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarme y les deseo muchos éxitos en esta tarea y por supuesto en curso, por mi carrera. Buenas noches, que la pasen bien. Muchas gracias, profesor. Que pase una buena noche. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, profe. Buenas noches.